Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. Yo creo que hoy tenemos uno de los temas que más nos importa a los ingenieros industriales, que es ese seguro de responsabilidad civil. Yo creo que estamos excelentemente cubiertos, tanto por Íñigo como por Ana, que son los gestores del seguro de responsabilidad civil del colegio, que yo creo que nos van a acercar un poquito ese miedo que tenemos, ¿no?, a ese seguro, qué es, qué significa, qué nos cubre, hasta dónde nos llega, ¿no? Y sin más, tampoco quiero quitaros más protagonismo y si os parece bien, comenzamos con la charla, ¿vale? Muy bien, pues buenas tardes a todos y bueno, gracias a los que os habéis apuntado y gracias al colegio por la invitación y por la disposición que tenéis siempre con nosotros. Bueno, como ha dicho Pablo, pues bueno, vamos a hablar de unas nociones un poco básicas de lo que es la responsabilidad civil y cómo puede afectar esa responsabilidad civil al ejercicio de vuestra profesión. Luego vamos a concretar un poco, a dar unas pinceladas sobre la póliza que tenéis contratada a través del colegio y luego finalmente, pues bueno, Ana nos expondrá una serie de casos prácticos en los que podéis ver a qué tipo de siniestros estáis expuestos. Bueno, estoy seguro que lo sabéis de sobra y que tenéis bastante conocimiento al respecto de los riesgos que podéis sufrir en el desempeño de vuestra profesión. Pero bueno, siempre es más visual cuando se nos ponen ejemplos reales y eso es lo que nos mostrará un poco Ana. Voy a compartir una presentación con vosotros. Si me podéis confirmar, Ana, me confirmas por favor cuando si se ve. Sí, ahora estamos viendo tu pantalla, Íñigo. Vale, o sea, se comparte la pantalla entera, ¿no? Vale. Vale, ¿se ve? Se ve perfectamente. Ponlo en modo presentación para que se vea. Sí, vale. Perdón. Cada vez que toco se me va. Pablo, perdón, ¿hay forma de minimizar esta barra? No, o sea, ahora se ve perfectamente, Íñigo. Vale. Bueno, pues eso, como os decía, primero vamos a hablar un poco de lo que es la responsabilidad civil y cómo enfocarla en el ejercicio de la ingeniería, lo que más os puede afectar. A continuación vamos a ver un poco pues, cómo consiste la póliza y qué posibilidades nos da y luego vamos con la siniestralidad, los ejemplos de siniestros y dejamos para turnos de preguntas al final. Puede resultar un poco espeso la presentación de la parte de lo que es la responsabilidad civil, entonces, bueno, voy a intentar hacerlo lo más esquemático posible para que os llevéis una idea más o menos, que sea básica pero clara de los conceptos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es la responsabilidad civil? La definición básica de responsabilidad civil podemos decir que es la figura la que se obliga al causante de un daño, reparar los daños que ha sufrido el tercero perjudicado como consecuencia de una conducta culposa o negligente de aquel. Esto, dicho de forma de andar por casa, por decirlo de alguna manera, es que el que causa un daño a otro le tiene que indemnizar por ese daño, ¿vale? Eso creo que es algo que sabemos todos. ¿Qué requisitos tiene que darse para que exista una responsabilidad, para que se dé una responsabilidad civil? Bueno, pues en primer lugar tiene que haber una conducta. Esa conducta no solo tiene que ser una acción, es decir, hacer algo, también puede ser una omisión, es decir, no hacer algo. Por ejemplo, pues un ejemplo claro sería en un tema de la función de coordinador de seguridad y salud, por ejemplo, pues no haber tomado unas medidas concretas de cara a prevenir pues que haya ocurrido luego un accidente, etcétera. Esa conducta, digamos, es una omisión y eso también puede derivar en una responsabilidad civil. Además de esa conducta, tiene que haber
culpa o negligencia. Es decir, que hay un error, una falta de diligencia por parte del que ha realizado esa conducta. Además, se tiene que dar un daño tercero, que puede ser personal, material o patrimonial. Personal, pues, cuando hay lesiones o afecta a los daños físicos de una persona. Material, pues todos podéis hacer su idea, pues una estructura de un edificio, o un vehículo, pues que es eso. Y patrimonial, que es la que más os puede afectar a vosotros en el desempeño de ingeniería, puede ser, pues, que afecta al patrimonio en sí de ese tercero, ¿no? Que ese tercero luego veremos que puede ser el cliente o puede ser un tercero que no tiene nada que ver con vosotros. Puede darse un lucro cesante o en tener que volver a hacer una obra íntegramente porque se hizo un error de cálculo. Al final, pues causas una paralización a una empresa, eso es un daño patrimonial, ¿vale? Y además se tiene que dar una relación de causalidad, es decir, tiene que haber una relación directa entre la conducta y la consecuencia. Y esto es una cosa importante para que se dé la responsabilidad civil. Y normalmente esto, bueno, un poco en lenguaje técnico legal, la carga de la prueba corresponde siempre o casi siempre al perjudicado. Es el que está obligado a acreditar que ese daño que ha causado es como consecuencia de una conducta negligente por parte de esa persona que ha causado ese daño. Entonces, cuando sean todas estas circunstancias, estamos hablando que existe una responsabilidad civil y es cuando se da una indemnización. Bien, dando un poco, esta es la parte, ya lo siento, es la parte más espesa igual de la presentación, pero bueno, voy a intentar hacer dinámica. Existen dos tipos de responsabilidad civil, que es la extracontractual y la contractual. La extracontractual es el daño que puedes causar a cualquier persona que no tiene ninguna relación contigo. Es decir, no es tu cliente, no ha contratado nada contigo, pero por un error tuyo, pues le causas un perjuicio. El ejemplo, no sé, pues un ejemplo, bueno, no vamos a poner en ejemplos, pero un ejemplo puede ser, pues los daños que produces, pues que puedes causarle, pues bueno, pues daños en cualquier objeto o en sus instalaciones, etcétera, ¿vale? Esto puede ser que los causes directamente o que un subordinado tuyo, una persona que has subcontratado o que está tú, que depende de ti personalmente, cometa esos daños. Eso se recoge en el artículo 1903 del Código Civil. Y luego está la responsabilidad contractual, que es a la que más podéis estar expuestos, que es los daños causados por una negligencia a un cliente vuestro, por ejemplo. Es decir, a una persona con la que tenéis una relación contractual. Entonces, es importante diferenciar las dos porque veremos a continuación que los plazos de prescripción, esos plazos que siempre os preocupan mucho y que os cuesta muchas veces de diferenciar, son diferentes en una u otra circunstancia. Es decir, no es lo mismo que sea extracontractual o contractual, pero lo iremos viendo. Entonces, ¿quiénes pueden reclamar al ingeniero por responsabilidad civil? Pues como decimos, pues puede ser el cliente o un tercero. El cliente va a ser siempre una responsabilidad civil contractual, ¿vale? Y aquí lo que veis, que os decía, la prescripción en la responsabilidad civil contractual es de 5 años. Hasta 2015 eran 15 años, pero bueno, eso bueno, se modificó y ahora son 5 años. Pero ojo, no se cuenta ese plazo desde que se hizo el trabajo, sino que ese plazo puede contarse desde que se manifiestan los daños en el perjudicado, o sea, que se manifiesta el perjuicio. Eso es importante porque puede pasar tiempo. Puedes hacer un trabajo en el que aparentemente esté bien y al de 2 años surgen los problemas. Entonces, el plazo para reclamaros, es decir, ese plazo de prescripción, comenzaría una vez que esos daños se han manifestado, ¿vale? Y la responsabilidad civil extracontractual, que es la que hemos dicho, que es la que se genera daño a un tercero, que no tiene ninguna relación contractual con nosotros, es decir, uno que pasaba por allí y que no tiene nada que ver con nosotros, es de 1 año. Y lo mismo, 1 año desde que se manifiesta el daño. Normalmente, en el caso de la extracontractual, el daño suele manifestarse antes porque suele ser un hecho directo, ¿no? Pues que causemos un daño porque se ha derrumbado alguna cosa alguna construcción que estamos haciendo, etc. Hay que diferenciar
no es lo mismo la prescripción que la caducidad. La prescripción, la diferencia que tiene es que se puede interrumpir. Es decir, yo antes de esos 5 años te reclamo y a partir de esa reclamación, esos 5 años vuelven a comenzar nuevamente a contar desde cero. Y así puedes estar eternamente, digamos, ¿no? Mientras que la caducidad es un plazo que nos da y se agota y ya está. En este caso son plazos de prescripción. Bien. Tipos de responsabilidad. Pues bueno, hemos hablado de responsabilidad civil, que es la que estamos comentando. Existe también una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. La responsabilidad penal, que es la que más os puede también asustar, pues bueno, es la que es consecuencia de una, digamos, vulneración de un ilícito penal, de una ley tipificada en el Código Penal. La responsabilidad penal, en principio, no está cubierta por la póliza, no es que no esté cubierta por la póliza, al final, si a ti te condenan a una multa o una pena de prisión, el seguro no puede pagar esa multa o entrar en prisión por ti. Pero normalmente todas las penas cuando hay una responsabilidad penal siempre va aparejada una responsabilidad civil, que esa sí que se estaría cubierta por la póliza. Pero, importante, y esto es una de las cosas que tenéis que interiorizar. No se cubre cuando hay dolo. Ninguna póliza del mundo cubre el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es que lo hagas adrede, básicamente. Es decir, que tú cometas un delito a propósito. Eso no hay ninguna póliza, es obvio, no hay ninguna póliza que pueda cubrir eso, va contra la ley. Entonces, en esos casos, nunca la póliza va a responder. Luego, muchas veces hay algunos delitos que siempre jurisprudencialmente se consideran que son dolosos. Por ejemplo, los delitos medioambientales y los delitos contra la ordenación del territorio. Eso siempre se considera que son dolosos y, en principio, salvo que finalmente se demuestre que no es así, con una sentencia firme, la póliza no va a entrar. ¿Vale? Y por último quedan las responsabilidades administrativas. Estas son las sanciones, pues bueno, administrativas que, pues por no incumplir la determinada normativa, se os imponen. Bien puede ser pues, una sanción de algún organismo público o las propias sanciones que os puede imponer vuestro colegio. El Colegio de Ingenieros os puede imponer una sanción pues por deontología o por una mala praxis y esas sanciones nunca estarían cubiertas por la póliza. Porque la póliza, como sabéis, es una póliza de responsabilidad civil, que es lo que está asegurado. ¿Quiénes son los sujetos que son susceptibles de ser reclamados? Esto es importante porque os pensáis muchas veces, o muchos ingenieros os pensáis que solo puede ser reclamado, solo está en peligro el libre ejerciente. Esto no es así. Los asalariados y los funcionarios también son susceptibles de ser reclamados. Obviamente el libre ejerciente está mucho más expuesto y es mucho más fácil que sea reclamado. Pero un asalariado puede ser reclamado perfectamente por dos motivos. Uno, porque además del perjudicado, además de ir contra la empresa, sabe de un ingeniero que es el que ha realizado un proyecto, tiene sus datos y puede reclamarle. ¿Por qué? Pues porque no sabe si la empresa tiene seguro o no. No sabe si el asegurado, si el trabajador tiene seguro o no. La culpa, al final, la responsabilidad es de los dos. Pues muchas veces dirigen la reclamación contra los dos y luego ya se arreglarán el asalariado y su empresa y sus respectivos seguros quien responde. Pero tener en cuenta que hay muchos siniestros en los que se reclaman al asalariado también directamente. Muchos perjudicados pueden optar, yo sé que fulanito de tal es el ingeniero que ha hecho ese proyecto que a mí me ha causado ese daño y le reclamo directamente a él, sin pasar por la empresa. Por lo tanto, tener cuidado y esa leyenda que se escucha mucho por ahí, que el asalariado está un poco libre de que sea reclamado porque tiene siempre paraguas de la empresa, cuidado, porque eso no es así. Y por último, el funcionario. El funcionario también puede ser reclamado. Es que sí que es cierto que en el caso de una reclamación patrimonial a la administración por parte de un perjudicado, en principio no sabe quién es el técnico que ha realizado un determinado trabajo. Sabe que ha sido el Ayuntamiento de Coruña, pero no sabe quién es el técnico. Entonces, en ese caso sí que se reclama a la administración. Pero
La administración tiene la potestad de luego repetir contra su trabajador, contra su funcionario, lo que haya podido abonar por esta reclamación que le haya podido formular. Y otra alternativa, otra opción que hay, o también que eso se puede plantear, es, pues, por ejemplo, en un caso de algún accidente laboral o que haya alguna víctima a consecuencia de un error de ese funcionario, se tramita por la vía penal y en el momento que entra por la vía penal se va a abrir un procedimiento, una instrucción en el que obviamente la administración pública va a tener que identificar qué funcionario es el que ha cometido, el que ha realizado esos trabajos y el que en definitiva ha cometido el error que ha causado, por ejemplo, el fallecimiento pues, de una persona pues, porque se ha podido electrocutar por un alumbrado público, ¿no? Que es un ejemplo que solemos usar bastante porque lo hemos tenido. Entonces, en ese caso, el funcionario está expuesto tanto a una condena penal como a una condena de responsabilidad civil que con la póliza estaría cubierto. Entonces, eso tener claro que no solo el libre ejerciente está en peligro, sino que todos sois susceptibles de ser reclamados. ¿Cuál es la problemática de la siniestralidad actual en la responsabilidad civil profesional? Pues que la primera de todas es que la cultura social de la reclamación cada vez va a más. Todos somos de estas partes de esta sociedad y todos vemos cómo cada vez reclamamos más por cualquier cosa, a cualquier profesional. Nosotros mismos, bueno, pues no, antes siempre veíamos a nuestros mayores como se tenía respeto a un médico, como su pericia no se cuestionaba nunca y ahora cuántas reclamaciones ¿no? hay contra médicos, pues por negligencias médicas, etc. Y esto es lo mismo que nos pasa con ingenieros, nos pasa con abogados, nos pasa con todas las profesiones, ¿no? Nosotros tenemos muchos colectivos profesionales y estamos viendo cómo se está experimentando un incremento brutal de las reclamaciones. Entonces, bueno, tener en cuenta que cada vez estéis más expuestos a que si hay un pequeño error, pues que nos lo reclamen. En vuestro caso, además, los siniestros son, digamos, de manifestación diferida. ¿Esto qué significa? Que igual trabajos que habéis realizado hace años, como os comentaba antes, el perjuicio se manifieste pasado cierto tiempo. No se vea en el momento que un error que se cometió un error de cálculo, sino que se vea con el paso de los meses o años y vea que ese problema, que ese error se cometió. Además, bueno, pues está judicializando cada vez más los incidentes. Esto supone pues, más retrasos, más gastos de abogados, etcétera. Bueno, pues antes igual se resolvían más fácil los siniestros y ahora, pues bueno, parece que tendemos a ir más fácilmente, más alegremente al juzgado, igual también porque tenemos pólizas que nos cubren las reclamaciones judiciales. Bueno, pues puede ser motivado por muchas cosas, pero que sí que terminamos bastantes veces en el juzgado. Y bueno, hemos comentado antes que en principio la carga de la prueba le corresponde al perjudicado, pero puede haber ocasiones en que esa prueba se invierta porque tengamos la facilidad probatoria del ingeniero. Y una cosa importante es la siniestralidad que tenéis, que es de poca frecuencia, pero de alto importe. ¿Esto qué es? Hay otros colectivos, por ejemplo, abogados, que pueden tener más siniestros a lo largo de su carrera, pero siniestros pequeños. Pues un siniestro pues que se le olvidó reclamar algo, una reclamación de 6.000 euros, se le pasó un plazo y le reclaman 10.000 o 2.000. Vosotros los ingenieros soléis tener pocos siniestros en vuestra carrera, pero podéis tener ese único siniestro que sea de una envergadura mayúscula. Al final, trabajáis con proyectos muy importantes y podéis causar perjuicios también muy importantes. O trabajáis con determinados sectores en que una paralización de una fábrica, por ejemplo, de coches por un fallo que hayáis podido tener, pues las consecuencias económicas pues pueden ser brutales. O en caso de que seáis coordinadores de seguridad y salud, pues bueno, ya sabéis, un accidente laboral mortal, pues fijaros la repercusión que puede tener económica, ¿no? Respecto a vosotros. Entonces,
es importante, y os lo digo, es importante que estéis bien asegurados, porque en concreto, todas las profesiones, en concreto vuestra profesión, está expuesta a un riesgo altísimo y a unos siniestros de una magnitud pues muy importante. Si queréis estar tranquilos y que esto, pues bueno, no tengáis sustos que puedan afectar a vuestro patrimonio personal, que al final es lo que queremos evitar siempre, ¿no? Y lo que más nos puede asustar es que el patrimonio familiar y que se pueda ver afectado y que nos complique la vida, de verdad, estar bien asegurados porque merece la pena. Dormir por las noches merece la pena. Bueno, visto esto, que igual era lo más denso, vamos a dar unas pinceladas de la póliza que tenéis contratada a través del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, a través mediada por nosotros. Bueno, el concepto de asegurado en esta póliza son tanto colegiados activos como inactivos, como sociedades de ingeniería. Los colegiados activos, pues bueno, todos comprendéis cuáles son los que están legalmente habilitados para ejercer la profesión y que estén colegiados. Los inactivos es una figura que es muy importante, que más adelante profundizaremos un poco en ella, pero bueno, básicamente son pues jubilados o gente que ha cesado su actividad de ingeniero para dedicarse, por ejemplo, hay mucha tendencia ahora a la docencia y cesan esa actividad, se mantiene como colegiado, pero como inactivo. Esos colegiados también están asegurados en la póliza. Y también están las sociedades de ingeniería, tanto monodisciplinares como multidisciplinares, con unas peculiaridades y unas restricciones, ¿vale? Las monodisciplinares están aseguradas cuando están compuestas por ingenieros que están asegurados en el ejercicio libre y personas que ejerzan, que tengan empleados que ejerzan meramente labores administrativas. Es decir, no puedes, diferenciándola de las multidisciplinares, ¿no? Muchas sociedades que creáis igual vosotros como autónomos, pues por temas fiscales y que sois vosotros, e incluso vosotros y vuestras familias o cónyuges o hijos que ponemos como socios. Esas sociedades están perfectamente aseguradas por la póliza. Y luego están las multidisciplinares. Las multidisciplinares están aseguradas, pero con una, más que la sociedad en sí, la actividad. Tiene que ser que la actividad que ha dado lugar a ese siniestro vaya visada y firmada por un ingeniero asegurado en la póliza colectiva. ¿Vale? Entonces, modalidades de aseguramiento, ¿no? Pues bueno, libre ejerciente es digamos, el autónomo, el ingeniero que trabaja por cuenta propia, o puede ser un ingeniero asalariado para otra persona física o para otra persona jurídica, y lo que he comentado, las sociedades unipersonales de ingeniero, cónyuge, ascendientes y descendientes. O un asalariado puede estar en la modalidad de libre ejerciente. Digamos que el libre ejerciente englobaría el asalariado. Un libre ejerciente no puede estar asegurado como el asalariado, pero sí al revés. Libre ejerciente, la mayor, engloba a la inferior, que sería asalariado. Porque podéis realizar trabajos por cuenta propia y que además tengáis otro trabajo a la vez, pues por cuenta ajena. Entonces tenéis que estar en la modalidad de libre ejerciente. El asalariado, pues obviamente es la persona que trabaja por cuenta ajena para otra persona física o jurídica. No puede estar bajo la modalidad de asalariado una persona que además de trabajar por cuenta ajena hace, por muy pequeño que sea, proyectos por cuenta propia. Tiene que estar en libre ejercicio. Y por último, el funcionario, pues que como hemos indicado y como podéis adivinar, es el personal al servicio de la administración pública que, insistimos, debe estar también adecuadamente asegurado. Luego tenemos la modalidad de inactivo. Y aquí, bueno, me voy a parar un poco porque creo que es una figura muy importante que os da la póliza y que es muy interesante que conozcáis. La póliza de responsabilidad civil profesional no aseguran los hechos, los trabajos en sí. Lo que se asegura, digamos, son las reclamaciones. El hecho del siniestro no es el proyecto que has hecho para un tercero, sino
La reclamación. Tú has podido hacer un trabajo hace 2 años y estuviste asegurado hace 2 años con una póliza de otra compañía, ahora tienes una póliza nueva, en este momento te reclaman y la póliza que tiene que responder es la que tienes actualmente, porque el siniestro es la reclamación, no el hecho, no el trabajo. Esto es una de las cosas que quiero que interioricéis. O sea, me voy satisfecho si sois capaces de interiorizar esto, porque creo que es muy importante y poca gente lo sabe. La gente piensa que en su día estuvo asegurado por una póliza y está asegurado por cualquier reclamación que le pueda llegar por esos tiempos. Pues no es así. Entonces, hilando esto con el inactivo, cuando os vais a jubilar o dejéis la profesión, es importante que sigáis asegurados como inactivos, porque Sí, se cuela algún sonido por ahí. Vale. Lo que decía, podéis haber hecho un trabajo hace 3 años, estáis perfectamente asegurados, os jubiláis, os dais de baja del seguro y os llega la reclamación hoy, no tenéis seguro. No tenéis ningún seguro que os cubra, porque ocurre. Por favor, si podéis apagar los micrófonos, os lo agradecemos porque se oye mucho ruido de fondo. Los abrimos luego para las preguntas. Gracias. Os recuerdo que luego podéis por el chat o cuando terminemos hacer todas las preguntas que queráis, ¿vale? Entonces, estaba diciendo, el inactivo es importante porque es una figura que se os da por parte de la póliza, que es gratuita y que os quedáis asegurados de por vida en la modalidad en la que estabais el último año que estuvisteis como activos. Y estáis asegurados para siempre. Lo único que tenéis que hacer es estar colegiados y pasaros a la modalidad de inactivo. Pero es muy importante que hayáis interiorizado que lo que se asegura es la reclamación, no el trabajo cuando se hizo. ¿Vale? Luego tenemos otras modalidades que son la de recién licenciado y la de colegiados de otros colegios de otras disciplinas técnicas. El recién licenciado, pues bueno, son unas ventajas que tenemos para colegiados con menos de hace 24 meses desde su titulación y siempre que no realice trabajos al año que superen los 500.000 euros de ejecución material. Y, bueno, pues profesionales de otras disciplinas técnicas como ingenieros de otros colegios o arquitectos técnicos que no estando colegiados hayan visado trabajo en el Colegio de Ingenieros Industriales, pero únicamente por aquellos trabajos desarrollados en el ámbito de las competencias de la profesión de la ingeniería industrial, por supuesto. Extensión a las sociedades. Bueno, a ver, antes hemos comentado un poco las sociedades que pueden estar cubiertas, pero bueno, después, en este diapositivos voy a hacer unas advertencias. Bueno, la monodisciplinar, pues lo que hemos comentado, tiene que estar los socios en modalidad de libre ejerciente y el resto de empleados tienen que estar en modalidad de asalariados y contratado el seguro dentro del programa del Colegio de Industriales de Galicia. Es decir, para que tenga cubierta la sociedad, los socios y los asalariados tienen que estar todos asegurados de forma individual en la póliza del colegio. Y las multidisciplinares, como hemos indicado antes, queda asegurada la actividad, el trabajo que haya sido visado por un ingeniero industrial que esté colegiado en el Colegio de Industriales de Galicia y además este trabajo debe estar correctamente visado por el colegio. Por último, vuelvo a insistir, las sociedades profesionales integradas por un único ingeniero, esas están cubiertas, las que hemos dicho que son, digamos, de patrimonio familiar. Ahora, os pongo ahí una advertencia. Con independencia de que la póliza cubra los trabajos de las multidisciplinares y cubra las sociedades monodisciplinares, hay una obligatoriedad en la Ley de Sociedades Profesionales, en el artículo 11.3, que obliga a las sociedades a tener un seguro de responsabilidad civil propio. Esto lo digo porque creo que la mayor parte de las sociedades, bueno, no sé si la mayor parte, mucha o una gran parte de las sociedades de ingeniería no están correctamente aseguradas. Tienen la póliza colectiva, la póliza individual del colegiado y no tienen póliza de la sociedad. Nos hemos encontrado, y no hace mucho,
unas sociedades, no voy a particular, que tenían una facturación de 40 millones de euros que estaba asegurada a través de la póliza colectiva. Ese no es el espíritu de esta póliza. No se puede cargar a una póliza colectiva que es de todos vosotros con una responsabilidad de una sociedad pues ya de un tamaño de una envergadura importante, que una facturación de 40 millones de euros, que los proyectos son enormes y que los siniestros que pueden tener son del mismo tamaño. Si nos entra un siniestro en la póliza colectiva de una sociedad de esas, se nos cae la póliza. O sea, no puede sostenerse una póliza de ese tamaño, de estas características, con sociedades de esa entidad. Por lo tanto, yo sé que el colegio se insiste en ello y muchos igual no lo sabéis, pero tenéis la obligatoriedad de asegurar a vuestras sociedades profesionales. ¿Vale? Visado. Todos los trabajos relativos a proyectos, anteproyectos, estudios, direcciones, coordinaciones de seguridad y salud, cálculos de estructuras y certificaciones que se presenten en soporte documental deben estar visados por el colegio. Como pongo ahí, no obstante lo anterior, para cobertura de trabajos como certificador de eficiencia energética, actividad de mediación, así como proyectos básicos, que es una novedad que hemos introducido a petición del colegio en el 2021, para esas actividades no es preciso que dispongan visado, pero para todo lo que vaya en soporte documental y que no sean estas que hemos indicado, tienen que ir obligatoriamente visado por el colegio. ¿Qué es la actividad asegurada? A ver, es toda la actividad que pueda realizar un ingeniero industrial. Hay una serie, en la póliza, una serie de, a título anunciativo, no limitativo, de trabajos, en la que podéis ver que yo creo que está prácticamente todo lo que podéis hacer. Alguna obviamente se escapará, pero bueno, todo lo que estéis capacitados para hacer con ingenieros industriales está asegurado. En cuanto a las coberturas y límites de la póliza, pues tenéis la responsabilidad civil profesional hasta el límite contratado, que será o de la capa básica o de la ampliación que cada uno haya contratado, que les vamos a ver después. Pero además de la responsabilidad civil profesional, porque igual muchos no lo sabéis, tenéis cubierta la responsabilidad civil de explotación y locativa. Explotación es el daño que le podéis causar a un cliente o a alguien que entra en vuestra oficina porque se le haya caído pues, una balda, por ejemplo. Y locativa son los daños que podéis causar en el caso de que vuestro local sea alquilado, pues al dueño del local como inquilinos. Luego tenéis una responsabilidad civil para daños a documentos, que creo que es importante, vosotros que trabajáis con proyectos, pues que si tenéis de documentación ajena que por lo que sea se destruye, pues está cubierto con 250.000 euros. Tenéis una cobertura de inhabilitación profesional de 2.500 euros al mes por 18 meses, pero ojo, esta inhabilitación tiene que ser una inhabilitación declarada por un juez en sentencia firme. O sea, no vale una sanción que os imponga el colegio por alguna pues algún quebrantamiento deontológico. Tiene que ser una inhabilitación judicial. Protección de datos, pues tenéis hasta 300.000 euros por siniestro. La responsabilidad civil por accidentes de trabajo, tenéis un límite que está bastante bien en comparación con otras pólizas, que es 450.000 euros de sublímite por víctima. En el caso que hubiera 2 víctimas, pues serían 450.000 por cada víctima. La cobertura para reclamación de contrarios está encubierta, pues por si no os pagan algún trabajo, pues podéis utilizar a la póliza de Mapfre para que lo reclamen en vuestro nombre. También tenéis cubierto la responsabilidad civil como mediador y las defensas jurídicas y bueno, pues fianzas penales hasta el límite contratado. La defensa penal por actuaciones profesionales, es decir, tenéis defensa penal por una actuación que está cubierta por la póliza, no por una actuación que no esté cubierta por la póliza, como os hablaba antes. Si es una actuación, si es un procedimiento penal por un hecho doloso, no está cubierto por la póliza y en consecuencia tampoco os dan esos 20.000 euros para defensa. Y las franquicias que tenéis sois 300, son 300 euros en tramo básico, pero esa franquicia desaparece en el caso en que tengáis contratado a un límite límite superior.
Bueno, límites asegurados para los trabajos visados son 330.000 euros y para los trabajos sin visar, que son los que hemos indicado que se pueden hacer, 100.000 euros. Ojo, trabajo sin visar siempre que no sea de visado obligatorio, porque si es trabajo de visado obligatorio y no está visado, no tiene cobertura. Franquicias, ya hemos dicho que son 300 euros y si tenéis ampliaciones se eliminarían. El ámbito temporal, retroactividad ilimitada. ¿Esto qué significa? Esto es lo que os he comentado hace un rato cuando hemos hablado de los inactivos. Lo que se cubre con esta póliza no es el momento en el que realizas el trabajo, sino el momento en que te reclaman. Es decir, que tú puedes haber realizado unos trabajos no estando asegurado por esta póliza, que si estás asegurado hoy y la reclamación te llega mañana, estás perfectamente cubierto por esos trabajos que realizaste. ¿Por qué? Porque la reclamación, la primera reclamación, te llega estando bajo el paraguas de esta póliza. Eso es lo que significa y lo que quiero que interpretéis bien en el día de hoy. El ámbito geográfico, pues es todo el mundo, excepto USA y Canadá. Y tenéis aquí las condiciones económicas de la póliza. Bueno, pues ahí veis la prima en la capa básica. Y aquí tenéis los diferentes tramos de ampliación. A mí la verdad que me sorprende que no sois muchos los ingenieros que contratáis tramos de ampliación. A pesar de que es un límite bueno, 330.000 es una cantidad importante, creo que hoy en día con las reclamaciones que estamos viendo y con al riesgo que estáis expuestos los ingenieros industriales, se me antoja que puede ser en muchas ocasiones pequeña. Entonces, yo sí que os recomiendo que contratéis límites superiores para garantizaros una tranquilidad mayor, porque os puede venir, bueno, pues puedes hacer un trabajo pequeño, pero que ese trabajo pequeño a priori cause unos daños muy importantes, pues por lo que hemos comentado, porque se causa una paralización de una empresa o por cualquier otro motivo. Como habéis visto ahora, por ejemplo, ahí en vuestra zona ha habido un siniestro importante en Pescanova. La magnitud de ese siniestro es bestial y el trabajo que se estaba realizando por parte de ese colegiado, pues ese colegiado no, perdón, porque no es colegiado este colegio, por ese ingeniero, podía ser un proyecto pequeño, pero las consecuencias son devastadoras. Entonces, tener mucho cuidado porque podéis estar expuestos a mucho riesgo y no estar correctamente asegurados. Como las condiciones especiales para los inactivos, pues como os he indicado, la prima es gratuita, en la última modalidad que estuvo como activo. Hay mucha gente que en el último año, antes de jubilarse, por ejemplo, o dejar la actividad, se cambia a una ampliación a un tramo superior, paga ese año ese tramo superior porque va a quedar el resto de su tiempo, de sus años el día como inactivo, va a quedar asegurado en esa modalidad. Es una opción muy interesante que os da la póliza del colegio y que podéis aprovecharla muy bien. Luego hay un descuento especial para los licenciados del 30% y bueno, pues para los colegiados que hayan obtenido titulaciones pues de acreditación de competencias de formación continua, como de prevención de riesgos laborales o project management, etcétera, pues tenéis un descuento del 15%. Eso os informaría el colegio cómo teníais que hacerlo y qué formación tenéis que hacer. Bueno, esto es lo que os he comentado antes de la obligatoriedad legal del aseguramiento de las sociedades profesionales. No os voy a volver a insistir en el tema porque yo creo que ha quedado bastante claro. Por último, ventajas del aseguramiento colectivo. Yo creo que son muchas. En primer lugar, el poder colectivo de la negociación. Al final, cuando tienes que enfrentarte con una compañía de seguros, no es lo mismo enfrentarte tú a título individual que tener el respaldo de una póliza de un colegio con miles de asegurados, con miles de colegiados, con unas primas importantes para la compañía. A la hora de negociar es mucho más, ¿cómo se dice? ¿No? La unión hace la fuerza, hablando claro. En nuestro caso, además, contamos que que estáis con nosotros, sois 7 colegios de ingenieros industriales que trabajáis con nosotros y eso nos permite, a la hora de negociar o de tener cuando hay algún problema con Mapfre, en este caso que es la compañía,
tener más fuerza de persuasión o de solventar problemas que podáis tener. No solo a la hora de negociar primas, sino que un ingeniero que se asegure individualmente, si tiene un siniestro, le van a echar de la póliza. Le van a echar de la póliza con una siniestralidad que luego veremos qué compañía quiere hacerse cargo de esa póliza porque no, pues por miedo a que pueda volverle a repetir. Sin embargo, aquí digamos que todo queda en el anonimato, queda en el cajón de la póliza colectiva, que bueno, pues el que no comete, el que no tiene ningún error, pues bueno, pues sí que estará pagando por errores cometidos otros, pero cualquier día puede que sea él el que cometa ese error y tenga la ayuda del colectivo. Entonces, como he dicho, además, podemos conseguir condiciones económicas más beneficiosas. Al final, si alguno de vosotros tenéis una póliza individual como sociedad o como ingeniero libre ejerciente, veréis que las primas que os puedan presentar con estos límites no tienen absolutamente nada que ver con las condiciones que se presentan a través de la póliza colectiva. Por 19,95 € no vais a tener obviamente ningún seguro, ninguna compañía del mundo que os dé el límite de 330.000 € para una actividad como ingeniería. Es imposible. Es imposible. Y las ampliaciones también van a unos precios que yendo solo no puedes conseguir. Unas maneras. Estabilidad y adaptabilidad. Bueno, pues hemos estado muchos años con las mismas condiciones. Como os comentaba, no te echan de la póliza, te da la tranquilidad de que sabes que tienes el paraguas del colegio, que va a estar asegurado y que no tienes que andar buscando una compañía que te asegure porque nadie quiere hacerlo por el riesgo de tu actividad, etcétera. Además tenemos una ventaja que no le he dicho, que aquí se incluye toda la actividad que puede hacer un ingeniero industrial. No se excluye ningún tipo de actividad. Cuando hablamos de las pólizas individuales, excluyen muchas actividades de ingeniería, excluyen temas offshore, excluyen temas navales, temas aeronáuticos, porque las compañías les dan mucho miedo a asegurar esos temas. Aquí, de momento, a día de hoy, no tenemos límites en ese sentido, siempre y cuando los trabajos que hagáis estén dentro de las atribuciones que tengáis como ingenieros industriales. Un condicionado actualizado, porque bueno, al final somos en Minutos de Adartia gestionamos muchos colectivos de ingeniería, tanto como industriales, como ingenieros técnicos, como minas, de obras públicas, geólogos, montes, agrónomos, etcétera. Y a raíz de eso tenemos una experiencia, por lo que nos ayudáis vosotros, por las solicitudes, por las peticiones que nos hacéis, que nos hace que podamos actualizar esos condicionados de manera continua y que sean pues, lo más completos posibles cada año. Y, por último, la cobertura para inactivos, que como os he explicado, eso no lo ofrece ninguna póliza individual, es imposible, y sin embargo, la póliza colectiva lo tenéis. Por último, pues nada, permitirme un poco de autopropaganda. Al final, otra ventaja importante que tenéis es que contáis con un seguro bajo el paraguas de Adartia, que como os he dicho somos expertos en responsabilidad civil profesional y en gestión de colectivos. Tenemos muchos colegios de ingenieros a lo largo de todo el estado, de diferentes ramos asegurados con nosotros, y además contáis con la compañía Mapfre, que a día de hoy son los líderes en ingeniería. Tienes mejores condicionados, la respuesta es óptima y en principio a día de hoy son líderes. Y por último, bueno, mostraros un informe de Finacor, que es una consultora externa, una consultora que pertenece a AON, que es nuestra competencia, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo cual habla de que no hay sospechas al respecto de que pueda estar condicionado este informe, en el que muestra cómo Adartia somos líderes durante el periodo 2015-2019. Esto se saca cada 4 años, tendremos en 2023 el próximo informe. Somos líderes en seguros de responsabilidad civil profesional. Por tanto, estáis en buenas manos y estamos para ayudaros en lo que podamos, en lo que necesitéis. Ahora doy la palabra a mi compañera Ana, que os va a dar unas pinceladas sobre
sobre la siniestralidad, sobre los siniestros que podéis tener. Muchas gracias por aguantar la exposición un poco dura que os he hecho. Vale, Íñigo, gracias. Bueno, yo soy Ana Osorio y me encargo de gestionar los siniestros de vuestro colegio. A lo largo de mi intervención en esta charla, pues bueno, voy a intentar acercaros un poquito al concepto de siniestro, ya que podáis ver pues bueno, las aplicaciones prácticas de las coberturas que os otorga la póliza. Al final, pues bueno, sabemos que tenemos una póliza de responsabilidad civil profesional suscrita con nuestro colegio, pero pues a veces no sabemos exactamente qué es lo que nos cubre o qué es lo que debo hacer en caso de que me reclamen por algún trabajo que haya realizado. Entonces, bueno, pues mi exposición se va a dividir en varios bloques y el primero de ellos es el de respuestas a preguntas frecuentes. En este primer bloque voy a intentar resolveros algunas de las cuestiones que os surgen con mayor frecuencia. No obstante, pues bueno, al final de la charla vamos a abrir una fase de preguntas por si queréis tratar alguna cuestión adicional o profundizar con más detalle en algunas de las que ya hayamos tratado. He visto, bueno, de hecho he visto que en el chat ya habéis planteado alguna cuestión, pero bueno, si os parece lo dejamos para el final de la charla, porque además quizás en esta parte pues se resuelvan esas dudas. Además de ello, bueno, pues por supuesto quedamos a vuestra disposición, podéis pedir al colegio nuestro número de teléfono o correo electrónico y contactar con nosotros sin ningún problema. Vale, en cuanto a la primera de las preguntas que os soléis plantear con mayor frecuencia es la de, a ver, en la empresa en la que presto mis servicios como asalariado tienen un seguro de RC, ¿debería tener yo uno adicional? Bueno, pues como ya os ha adelantado mi compañero Íñigo, pues la respuesta claramente es sí. Es decir, es muy importante estar correctamente asegurados y al margen de que la empresa en la que yo trabajo ya disponga de una póliza propia, una póliza individual para la sociedad, pues es totalmente recomendable que todos los profesionales, todos los ingenieros que forman parte de la misma, también dispongan de su seguro que cubra su responsabilidad como personas físicas. Es decir, el ingeniero en concreto que realiza un trabajo, pues será responsable por los daños que pueda ocasionar como consecuencia de un error o negligencia en el ejercicio de esa actividad, de ese trabajo. Y la reclamación, además, puede dirigirse directamente contra el trabajador, no contra la empresa. Entonces, es por ello que es muy recomendable pues, que estéis asegurados. Y, además, pues se puede dar incluso el caso de que la sociedad en la que trabajo desaparezca y que el ingeniero, como persona física, pues reciba directamente la reclamación. Vale, la segunda cuestión es la de qué pasa si no viso mi trabajo. Bueno, pues este punto es de vital importancia y os tiene que quedar muy claro que todos aquellos trabajos que sean susceptibles de visado o de un control por el colegio o de un soporte documental, pues deben estarlo. Y en caso contrario, la compañía aseguradora, en este caso Mapfre, no va a cubrir todas aquellas reclamaciones que tengan origen en dichos trabajos. Lo que, pues bueno, lógicamente conlleva poner en peligro pues tanto vuestro patrimonio personal, porque la compañía no va a hacer frente a esa reclamación, y vuestra imagen profesional, claro. Bueno, la siguiente. A ver, ¿qué plazos existen para que un perjudicado pueda reclamar a un ingeniero en concepto de responsabilidad civil profesional? Bueno, así ya de paso contesto a una de las cuestiones que planteabais en el chat. Vale, en este caso hay que hacer una diferenciación entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Como ya os ha comentado Íñigo, y bueno, simplificando mucho, la responsabilidad civil contractual es la que surge cuando quien nos reclama es nuestro cliente, es decir, existe una relación profesional previa entre ambos. En este caso, el plazo de prescripción sería el establecido en el artículo 1964 del Código Civil, que es 5 años, pero hasta octubre del año 2015 eran 15 años, es decir, era un plazo más amplio. Y en lo que respecta a la responsabilidad civil extracontractual, sería aquella que se produce cuando, bueno, en el ejercicio de nuestra actividad, pues generamos un daño a un tercero ajeno, ya sea por acción u omisión. Es decir, que ese reclamante, la persona que nos reclama, no es nuestro cliente, es un tercero ajeno con quien no existe una relación profesional previa. Pues, por ejemplo, imaginaos pues un error de proyecto y dirección de obra de construcción de un pabellón industrial al aparecer grietas en la solera de la parcela vecina y nos reclama el propietario de esa parcela. Pues en ese caso es un tercero, es decir, no existe ninguna relación previa con él. Y en este caso el plazo para reclamar sería de 1 año.
Bueno, en todo caso, hay que tener en cuenta que para que exista esa obligación de indemnizar debe existir un perjuicio ocasionado por un error profesional cometido por el ingeniero, es decir, debe existir una relación de causalidad entre el error y el daño. Si no existe daño, no hay responsabilidad, por lo que la acción del perjudicado para reclamar nace cuando se produce el daño, cuando se manifiesta el daño, y desde ese momento comenzaría a computar el plazo de prescripción. Aparte de estos plazos generales, hay que tener en cuenta que hay unos plazos especiales establecidos en la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, que se aplican únicamente a daños materiales en obras relativas a procesos de edificación. No serían aplicables a otro tipo de obras, a las que se aplicarían los plazos que acabamos de mencionar. En este caso, los plazos serían de 10 años en caso de que se trate de defectos que afectaran a la seguridad estructural del edificio, es decir, pues temas de cimentación, soportes, vigas, etcétera. 3 años defectos en elementos constructivos que, aunque no afecten a la estructura del edificio, lo hiciesen inapropiado para el fin para el que estaban destinados, y 1 año pues para defectos de terminación o acabado. Bien, pasamos ya a la siguiente pregunta, que sería ¿durante cuánto tiempo están cubiertos por el seguro mis trabajos? Y bueno, ¿y qué pasaría si me doy de baja en la póliza o en el colegio? Pues bueno, os debe quedar muy claro que la cobertura de responsabilidad civil profesional de la póliza del colegio se rige por la cláusula claims made, es decir, la cobertura de la póliza se activa siempre en base a reclamación y hay que identificar siniestro con reclamación. La fecha que se tiene en cuenta a efectos de la cobertura será la de la primera reclamación que reciba el ingeniero por esos hechos y se le otorga retroactividad ilimitada. Esto significa que la póliza otorgará cobertura siempre y cuando estéis asegurados en la póliza en el momento en que recibís la primera reclamación, independientemente de que esa reclamación derive de trabajos que hayáis realizado con anterioridad, hace 10 años, por ejemplo. Luego hay que tener en cuenta que todas las reclamaciones que deriven de una misma causa origen pues serán consideradas como un único siniestro y deberá prestarle cobertura la compañía que asegure vuestra responsabilidad civil profesional en el momento en que recibís esa primera reclamación, aunque sucesivamente, posteriormente, recibáis otras adicionales. Luego, evidentemente, para tener cobertura a través de la póliza colegial se debe estar dado de alta en el colegio y en la póliza colegial, la póliza colectiva. En este caso, pues en caso de darse de baja, la póliza no otorgará ninguna cobertura en caso de que recibáis reclamación y por eso cobra especial importancia lo que os comentaba Íñigo de pues los asegurados inactivos. Es muy importante que pese a que bueno, pues ceséis en vuestra actividad, sigáis manteniendo el seguro porque desgraciadamente vuestra profesión implica ciertos riesgos y puede suceder que recibáis una reclamación al de muchísimos años de haber realizado un trabajo. Entonces, pues bueno, esto es muy importante que os quede muy claro. Bueno, con ello ya pasamos al segundo bloque, que sería ¿qué debo hacer en caso de siniestro? Bien. En primer lugar, lo primero que debéis hacer es poneros en contacto con el colegio, porque bueno, pues les comunicáis los hechos y en el colegio, bueno, imagino que también lo tendréis colgado en la propia web del colegio, os facilitarán un boletín de siniestro, que es un formulario donde debéis hacer constar, pues bueno, vuestra amplia versión de los hechos y también reflejar vuestras consideraciones acerca de la existencia o no de responsabilidad en vuestra actuación. Es decir, a veces os llegará una reclamación y, bueno, pues puede suceder que no la consideréis viable o que no os consideréis responsables, pues porque no habéis cometido ninguna negligencia, porque tenéis todo perfectamente atado. Pues bueno, es muy importante que lo hagáis constar en el parte para que la compañía tenga constancia de eso. Bueno, en segundo lugar, además de cumplimentar el parte indicando vuestra amplia versión de los hechos, deberéis aportar documentación adicional relacionada con ese trabajo. ¿Y qué sería? Pues bueno, pues copia del contrato de prestación de servicios suscrito con vuestro cliente, copia del trabajo realizado o visado, la reclamación en caso de haberse producido. Bueno, aquí quiero hacer un inciso porque es muy importante que, bueno, como ya os he comentado anteriormente, la póliza siempre se activa en base a reclamaciones, pero, bueno, pues es interesante que en caso de que tengáis constancia de que en el ejercicio de vuestra actividad profesional hayáis podido cometer algún error o consideréis
que de algún trabajo os va a llegar alguna reclamación, pues aunque todavía no la hayáis recibido, lo comuniquéis de forma cautelar. ¿Para qué? Pues para que vayamos teniendo constancia del asunto, vayamos recopilando la información y documentación que necesitamos. Pues, por ejemplo, imaginaos que actuáis en una obra como coordinadores de seguridad y salud y se produce un accidente de un trabajador con resultado de muerte o no. Quizás de momento no hayáis recibido reclamación, pero previsiblemente la vais a recibir y, por lo tanto, pues es muy importante que nos vayáis informando sobre ello. Después, pues bueno, estructura de la obra, identificar cada parte interviniente del trabajo realizado. Si trabajamos en una sociedad, ya sea como socios o asalariados, pues deberemos aportar copia de las escrituras de constitución de la sociedad. Por otro lado, información sobre si disponemos de alguna otra póliza de responsabilidad civil profesional que pudiera entrar a amparar esa reclamación, además de la del colegio. Y, bueno, pues en último lugar, cualquier información o documentación adicional que, aunque no lo hayamos nombrado, pues consideréis de importancia para el estudio del asunto, alguna documentación que tenga relación. Y luego, con todo ello, pues bueno, el colegio nos remitirá toda la documentación e información, nosotros nos pondremos en contacto ya con vosotros, pues de cara a iniciar los trámites para la declaración de siniestro y abrir el correspondiente expediente en la compañía. Y bueno, con ello vamos a pasar ya al bloque de siniestralidad, casos prácticos, que creo que puede ser quizás lo más interesante, y es ver plasmados en la práctica pues distintos errores que podéis cometer en el ejercicio de vuestra actividad profesional y que pueden dar lugar a reclamaciones. Os voy a contar una serie de casos reales de distintas modalidades de ejercicio. No obstante, pues bueno, si tenéis interés en ampliar información sobre alguna modalidad o queréis conocer más siniestros, pues bueno, estamos a vuestra disposición para comentar cualquier cosa. Vale, en el primer caso os voy a contar bueno, de la modalidad libre ejerciente. En este caso, el asegurado actúa por cuenta propia. Tenemos un caso de un colegiado que recibió citación del juzgado para un procedimiento que se llama diligencias previas, a fin de aportar su póliza de responsabilidad civil profesional en el juzgado. Este procedimiento de diligencias previas se suele iniciar como paso previo a una demanda, pues para recabar ciertos datos como puede ser pues la suma asegurada, la modalidad en la que estáis asegurados, etcétera. En este caso en concreto, el ingeniero había realizado un proyecto de reforma, licencia urbanística y apertura en una obra de acondicionamiento de un local. Bueno, pues el ingeniero se puso en contacto con el colegio y abrimos el correspondiente expediente de la compañía, que además le asignó letrado, aunque realmente pues para este procedimiento no sería necesario la asistencia letrada, pero bueno, pues lo solicitamos y se le asignó un abogado que aportó copia de la póliza en el juzgado. Después, el ingeniero pues, finalmente recibió demanda y el abogado de la compañía ya se reunió con él para preparar pues, la contestación a la demanda. Y paralelamente, además de designar letrado, la compañía pues, designó un perito para elaborar el correspondiente informe pericial para aportarlo junto con la contestación. Se fijó fecha para celebrar la audiencia previa y el juez, bueno, pues dejó caer que existiría responsabilidad de nuestro ingeniero y de otro interviniente en la obra. Entonces, tras la celebración de la audiencia previa, se fijó fecha para celebrar el juicio, pero el abogado de la compañía, pues bueno, viendo un poco el camino que estaba tomando el asunto, consideró que lo más oportuno y lo más conveniente para nuestro ingeniero era llegar a un acuerdo y propuso negociar. Finalmente, pues se ofreció el 50% del importe reclamado junto con el otro interviniente y se consiguió llegar a un acuerdo. Y bueno, pues como veis, la compañía lo que intenta siempre es tratar de evitar males mayores y cuando procede a alcanzar un acuerdo lo hace. Y de esta manera, pues bueno, se logró evitar la condena a la que estaba abocado el asegurado ingeniero. Vale, en segundo lugar os voy a contar un caso de la modalidad inactivo que, bueno, pues como ya os ha reiterado Íñigo, es muy importante que mantengáis el seguro aunque os deis de baja en la actividad.
porque las reclamaciones, es que lo vemos en la práctica, os pueden llegar en cualquier momento. Entonces, bueno, pues por contaros un caso de esta modalidad de un ingeniero inactivo, pues bueno, tenemos el caso de un ingeniero industrial que recibió demanda de juicio ordinario en reclamación de una cantidad bastante importante frente a él y frente a un arquitecto por supuesta responsabilidad en la legalización de una obra en la que realizaron el proyecto y dirección de obra de una residencia de la tercera edad, habiéndoles denegado la misma y permaneciendo la residencia cerrada durante 2 años. Al parecer, pues le achacaban deficiencias e irregularidades que resultaron en un edificio que no era apto para albergar una residencia y les reclamaban lucro cesante. Por ese tiempo que la residencia permaneció cerrada. Bueno, la demanda llegó cuando el asegurado llevaba inactivo desde hacía ya unos años y habiendo cometido el error muchísimos años antes de pasar a situación inactivo. La compañía le asignó defensa, le nombró un abogado y, bueno, pues se presentó la contestación a la demanda, asistió al juicio y recayó sentencia de primera instancia que era favorable a nosotros. La parte contraria recurrió la sentencia y finalmente, pues bueno, también la audiencia provincial volvió a dar la razón a nuestro ingeniero. En este caso el resultado fue positivo, pero aquí lo que me interesa y lo que quiero poner de relieve es que si se hubiese condenado a este ingeniero que estaba inactivo y no hubiera mantenido su seguro de responsabilidad civil, hubiera tenido que hacer frente a esa condena, a ese importe que podía ser elevadísimo y pues no se le hubiera otorgado una defensa, hubiera tenido que contratar sus propios abogados, etcétera. Entonces, pues bueno, es muy importante, como ya os decimos, que mantengáis el seguro a pesar de estar en inactivos. Y luego, en tercer lugar, de la modalidad asalariado, pues bueno, tenemos un ejemplo de un ingeniero que hace unos años, pues bueno, era coordinador de seguridad y salud en una obra de una vivienda unifamiliar. Desgraciadamente, un trabajador de la constructora, un albañil, sufrió un accidente grave al caerle una vigueta en la cabeza y le ocasionó pérdida de autonomía y necesidad de ayuda pues, para realizar las tareas básicas de la vida cotidiana. Bueno, pues la Inspección de Trabajo inició procedimiento sancionador, se dictó una resolución imponiendo una sanción a la constructora y al coordinador de seguridad y salud por la comisión de una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales y meses más tarde nuestro asegurado fue citado por el juzgado para declarar en calidad de investigado pues por su condición de coordinador de seguridad y salud. Una vez que se pusieron en conocimiento de Adartia los hechos ocurridos, enseguida nos pusimos en contacto con Mapfre y rápidamente se le asignó un letrado para defender. El abogado de la compañía entendió que, bueno, que la responsabilidad civil debía ser asumida por las aseguradoras de ambos investigados, es decir, de nuestro ingeniero y del empresario, y consideró que debía negociarse una posible indemnización para que, pues tras el acuerdo, tras alcanzar ese acuerdo por por cierto importe, pues bueno, se logrará conseguir el sobreseimiento del procedimiento penal, pues de lo contrario nuestro ingeniero se vería abocado a un juicio oral con elevadas probabilidades de resultar condenado. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta las consideraciones del abogado de la compañía, Mapfre procedió a indemnizar al perjudicado por un importe de 300.000 euros, por la parte que era imputable a nuestro ingeniero. Y bueno, pues gracias a ello el juez dictó un auto por el cual se decretó el sobreseimiento a la vista de que las partes habían llegado a un acuerdo, por lo que nuevamente pues se logró evitar la condena de nuestro asegurado. Y bueno, pues con esto termina mi intervención en esta charla. Os quiero agradecer a todos vuestra presencia y bueno, por supuesto, estamos a vuestra disposición. Y bueno, pues ahora doy paso al turno de preguntas para que nos consultéis cualquier cuestión o duda que se os haya quedado pendiente. Bueno, veo que aquí hay varias cuestiones ya en el chat. A ver. Bueno, para los que no hayáis preguntado ahora, que las miraremos, os dejamos ahí en la diapositiva, como veis, el teléfono nuestro,
bueno, los 3 medios que tenéis para hacernos cualquier consulta que tengáis el día que la tengáis. Estamos bueno, siempre a disposición vuestra. Podéis llamarnos al teléfono que indicamos ahí o hacernos la consulta a través del colegio, la cual nos la remite luego a nosotros, o directamente podéis mandar un email a ingenieros@darte.es y os contestaremos rápidamente y lo mejor que podamos. Mejor, por si tenéis que apuntar. Ahí, Íñigo, tenemos dos preguntas en el chat, ¿vale? Lo que sí que os agradecería es que si me hacéis llegar la presentación, también se la transmito a todos los asistentes a la charla de hoy y lo mismo que la grabación de hoy, ¿no? Para que tengan toda la información ahí. Hay dos preguntas. Una es, ¿hay un plazo para manifestar reclamación por parte del tercero cliente? Entiendo que está hablando, si hay un plazo para presentar esa reclamación, ¿no? Lo que hemos comentado, si el tercero es una persona que no tiene ninguna relación contractual con nosotros, pues es de un año desde que él tenga conocimiento de que se ha producido ese daño, desde la manifestación de los daños. Y en el caso de que sea un cliente nuestro en el que hemos fallado en el proyecto o en el trabajo que le hemos hecho y que nos ha encargado, pues el plazo es de 5 años. Yo creo que lo hemos comentado antes, es un plazo de prescripción, se puede interrumpir. En caso de que se interrumpa con la reclamación, vuelve a contar de cero ese plazo y ese es el plazo que tienen, el de prescripción legal. En el caso de que tuviésemos algún tema de construcción aplicando la LOE, pues los plazos, pues ya sabéis que bueno, son de 1, 3 o 10 años. El de 10 años sería para defectos estructurales de la obra, que es el más importante. Creo que he contestado a lo que quería preguntar. Queda aclarada. Luego también nos pregunta, como director de obra, pero no proyectista, ¿cómo nos cubre la póliza? Es decir, en mi caso solo soy directora de obra, solo intervengo en la ejecución de la obra, no en la elaboración de los proyectos. Esto lo realiza una empresa externa. O sea, ¿cuál es la responsabilidad como director de obra? Bueno, pues está perfectamente cubierta. Imagino que como directora de obra, aparte de supervisar que se cumple con lo que se indica en el proyecto y que se ejecuta todo correctamente, me imagino, normalmente se suele hacer también, y decirme que no, si estoy equivocado, se suele hacer también funciones de coordinación de seguridad y salud, ¿no? Por parte de los directores de obra. Ambas cosas están cubiertas por la póliza. Todo esto, claro, siempre y cuando entiendo que todo esto tiene que ir debidamente visado por el colegio, tanto en el caso de coordinación de seguridad y salud como todos los documentos que tenga que presentar en el ejercicio de ese trabajo de dirección de obra, sin perjuicio de que el proyecto lo haya hecho otra empresa. Esa empresa tendrá su póliza por si el error fuera en el proyecto, pero si el error no está en el proyecto y el error está en la ejecución, porque no se ha llevado a cabo diligentemente, pues perfectamente está cubierto por la póliza. Vale. Tenemos otra pregunta, Íñigo, es si se diera el caso de un trabajo no visado y sin póliza de RC, según entendí durante la presentación, que si estás colegiado y con el seguro en vigor en el momento de recibir la reclamación, quedaría cubierto. ¿Sería así? En mi caso, estoy colegiado en el Coeticor y si el día de mañana deseo cambiar y visar y pagar el seguro en el colegio, los trabajos anteriores del Coeticor quedarían cubiertos. Simplemente, déjame hacerle una puntualización, ¿vale? Aquí el seguro de responsabilidad civil, en el caso del Colegio de Ingenieros Industriales, no es un pago a mayores que tengas que hacer. Simplemente la cobertura del colegio en cuanto a lo que es el seguro de responsabilidad civil está incluida dentro de la cuota colegial, a diferencia del Coeticor. Así que te animamos a que te colegies con nosotros. Ahora la respuesta. A ver, si entiendo que todas las atribuciones que tienes como ingeniera técnica están también comprendidas dentro de las atribuciones de ingeniero industrial, en el momento que tú te colegias como ingeniero industrial, como hemos dicho, el siniestro es la reclamación. O sea, no se cubre el trabajo que hiciste hace 3 años, se cubre el momento que te hacen la reclamación. Por lo tanto, tú en el momento que estás colegiado, debidamente colegiado en el Colegio de Ingenieros y asegurado por la póliza del Colegio de Ingenieros, toda reclamación que te llegue y que sea
por trabajos que estén dentro de las facultades del ingeniero industrial, estarán cubiertas por la póliza que tienes en ese momento, en el momento en que te llega la reclamación, no en el momento en el que hiciste esos trabajos. Eso es algo que tenéis que olvidar. No se cubre cuando cometisteis el error en la oficina vuestra haciendo el proyecto. Lo que se cubre es el momento en que te llega esa reclamación. Es decir, el perjudicado te dice, oiga usted, tenemos este problema. Entonces, ese día es el día que se activa la póliza. Podéis tener una póliza anterior con otra compañía que la que va a cubrir esa reclamación es la que está en ese día. Y creo que eso es lo que estabas preguntando. Por cierto, si tienes un problema también con tu póliza actual, nos puedes llamar porque somos también nosotros los que gestionamos la póliza de Coeticor. Solo para matizar lo que comentas, en el caso de que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Imagínate que es un proyecto que no está avisado en otro colegio, ¿vale? En el momento en el que te colegias en el Colegio de Ingenieros Industriales, ¿la póliza te cubriría sobre ese proyecto que no está avisado? No, eso es cierto, tendría que estar visado, pero claro, es una buena pregunta, Pablo, la verdad, porque si tú puedes asegurar, colegiarte en cualquier momento y te cubre trabajos anteriores, pero efectivamente, si esos trabajos no han sido visados por vosotros, por vuestro colegio, no estaría cubierto, ¿no? Buen matiz. Entonces, en ese caso, yo lo que recomendaría a esta asegurada, a esta colegiada en Coeticor, es que si se va a cambiar si tiene proyectos hechos a través, mientras está colegiada en Coeticor se cambia la modalidad de inactiva. Creo que no va, que igual tampoco podría, porque no deja tendría un problema. La verdad que es una pregunta complicada. Igual tendría que estar colegiada en ambos colegios. Yo creo que puede estar colegiada en ambos colegios, ¿no, Pablo? Sí, la colegiación, o sea, puede estar en todos los colegios en los que tengas titulación, ¿no? Permitida. Claro, es que yo respondía muy alegremente hablando de cuándo qué es lo que se cubre y cuándo se cubre, pero claro, efectivamente la matización que has hecho es muy buena y muy acertada. Ese trabajo tiene que estar visado por el colegio tomador de la póliza, no nos vale que esté visado por otro colegio. Entonces ahí sí que podrías tener un problema. Igual debería estar colegiado un tiempo en ambos colegios y la verdad que es complicada la situación que planteas. Comenta que estoy colegiado en ambos colegios, pero el seguro de RC lo tengo en el Coeticor. Bueno, o sea, al estar colegiado en el de Ingenieros Industriales también tienes... ¿Qué es lo que ocurre? Que para los trabajos, para que te cubra el seguro de responsabilidad civil en el Colegio de Ingenieros Industriales, el trabajo debe estar visado. Una vez que está visado, el seguro de responsabilidad civil te lo cubre. Por lo tanto, si tienes dudas al respecto de ese proyecto, la solución a ese problema sería visar el proyecto para quedar cubierto a futuro, ¿no? Eso ya es una duda que me surge ahora mismo según te oigo hablar. Entiendo que un proyecto que ha sido visado anteriormente en Coeticor se puede visar con posterioridad en el colegio vuestro. Claro, porque todas las atribuciones profesionales que tienen los ingenieros técnicos las tenemos nosotros, o sea que podríamos hacerlo sin problemas. ¿Sí? Pues esa sería una solución, que todos los proyectos que haya visado anteriormente en Coeticor los vise con vosotros para poder tener la cobertura completa. De todas maneras, bueno, ya off the record, o sea, lo que sí que le animo es que no veo, solo veo las iniciales MVS. Si quieres me llamas mañana y comentamos este tema con detenimiento, ¿no? Tenemos otra pregunta, si te parece, Íñigo. Dice, Sí. trabajos que administrativamente solo requieren declaración responsable, ¿se supone que también deben visarse para estar cubiertos? Pues es una pregunta más yo creo que para ti, Pablo, para el colegio. Nosotros los trabajos que son obligatoriamente visados tienen que ir visados. Los trabajos que son, como ha dicho, perdona, ¿cómo? La respuesta para mí también es absolutamente clara, ¿no? Al final,
La declaración responsable lo que hace es facilitar lo que es el acceso a introducir la documentación dentro de la administración pública, ¿no? En esa declaración responsable metes dos parámetros, ¿no? Uno, que tienes la titulación adecuada, y la segunda, que tienes un seguro de responsabilidad civil que te cubriría en este caso, ¿no? Como bien ha dicho Íñigo a lo largo de la presentación, el seguro de responsabilidad civil del colegio cubre cuando los documentos están visados en el colegio. Entonces, en ese momento, ese seguro de responsabilidad civil cubriría las acciones que sean, o sea, el proyecto que se ha metido, ¿no? Entonces, la respuesta debería ser, independientemente de que la declaración responsable es un parámetro que te agiliza todo lo que son los trámites administrativos, independientemente es lo que te cubre el seguro de responsabilidad civil, y el seguro de responsabilidad civil te cubre cuando el documento está visado en el colegio. Tenemos otra pregunta, es si un profesional asalariado puede ser responsable de un proyecto por diseño, aunque no sea el firmante del proyecto. ¿Qué grado de responsabilidad puede llegar a tener? Yo creo que aquí se refiere, Noemí, a, por ejemplo, hay un proyectista, ¿no? Soy yo proyectista, y dentro del proyecto pues se dice que los X ingenieros han trabajado conmigo en la elaboración del proyecto, pero realmente el firmante del proyecto soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tendrían aquellos técnicos que se citan en un proyecto? Pues la responsabilidad, pues a ver, la responsabilidad luego la determina el juez, pero la posibilidad de que te veas reclamado, eso depende del perjudicado. Si el perjudicado, obviamente, es mucho más fácil dirigirse contra el que ha firmado un proyecto porque tiene acceso a ese dato de manera fácil, es lógico que vaya solo el que ha firmado el proyecto, pero si el perjudicado tiene conocimiento de, además del firmante, quién realmente ha realizado esos trabajos, ¿por qué no va a poder dirigirse contra todos los que han intervenido en ese proyecto? Entonces, ¿posibilidad de que te reclamen? Hay. Obviamente, es más fácil que se reclame solo al que ha firmado y a la sociedad. También. ¿Y qué grado de responsabilidad? Bueno, pues eso debe, al final, si hay muchas personas, pues el grado de responsabilidad lo va a determinar el juez en función de, pues de las pruebas que se puedan practicar en juicio. Pues si se han intervenido 10, pues la responsabilidad queda más diluida que si solo ha intervenido él. Pero nos consta que hay muchos proyectos que van firmados por una persona que no intervenido en el proyecto y que lo ha delegado en un subordinado suyo. El subordinado está en peligro. Está en peligro porque si saben quién es, le pueden reclamar directamente a esa persona. Vale, en relación, Íñigo, a la pregunta anterior, me dice, visados tengo todos los trabajos, pero hasta la fecha visos blanco y ticón. Ahí, bueno, habría que ver eso, cubre la parte, ¿no?, de que está visado en un colegio profesional, ¿no? Entonces, bueno, habría que verlo en concreto ese caso, ¿no? Sí. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Dejamos un minutillo más por si alguien quiere o bien hablar o bien escribir en el chat. Mientras tanto, Íñigo, agradeceros, por supuesto, la presentación. Yo creo que hay un aspecto muy interesante, Ana, y además te animo a que lo hagamos de forma periódica, que son esas preguntas y respuestas frecuentes, ¿no? Porque al final, como ves, normalmente son preguntas muy habituales, ¿no?, en todas estas presentaciones, y con ese documento, si nosotros lo pudiéramos trasladar a los colegiados, muchas de las preguntas habituales quedarían respuestas en ese documento. Entonces, os animo a completarlo y a compartirlo con nosotros para que todos tengamos claro esas preguntas frecuentes. Ya sabéis que periódicamente os hacemos llegar, Pablo, algunos blogs con temas que consideramos interesantes. Creo que el último, no sé si fue el de plazos de prescripción o el de coordinación de seguridad y de salud. Igual ahora tiene más claro. Esos entiendo que no sé si los ponéis a disposición de los colegiados o os pongáis en algún. Pero son interesantes, ¿verdad? Porque son muchas veces son dudas frecuentes con
mezclado con casos prácticos que nos han ido surgiendo. De hecho, Pablo, estamos ya preparando la edición de febrero, que precisamente es de preguntas y respuestas frecuentes, y me imagino que os lo facilitaremos en breve a los colegios y le podéis dar la difusión que consideréis. Es perfecto porque, bueno, nosotros toda esa documentación que nos enviáis con esos casos, nosotros lo hacemos llegar a los colegiados para que tengan esa información, ¿vale? Entonces, creo que sería completar un poquito toda la información que nos enviáis, que es muy interesante. Y de todas formas, vuelvo a repetir lo que indicaba hace un rato. Estamos a su entera disposición de los colegiados para que a través de vosotros o del teléfono o el email nuestro, que cualquier consulta se pone en contacto. Es bastante asiduo que nos lleguen haciendo consultas o que nos lleguen por parte del colegio consultas. Pablo, yo si pudiera intervenir, quería hacer una pregunta, que es más fácil con el micrófono que por el chat. Adelante, adelante, Noemí. Vale. Claro, a mí me surge una duda. A la hora de tener que ampliar el seguro de responsabilidad civil, o sea, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo, soy integrante de un proyecto que es bastante grande, yo no lo firmo, pero sí que es verdad que el cliente pues tiene conocimiento de que yo trabajo en él, ¿no? Y bueno, y coordino gran parte del proyecto. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿debería, aunque la empresa tenga un seguro de responsabilidad civil con una cobertura amplia, yo como profesional, digamos, aumentar el seguro de responsabilidad civil? Porque igual en ese caso podrían ir directamente contra mí, aunque no soy la que firmo el proyecto, en vez de contra la empresa. Sí, a ver. Todo es relativo, o sea, sí que tienes el riesgo. Luego ya la valoración que hagas tú es algo personal, ¿no? El ampliar un seguro, todo también tiene un coste económico, pero el riesgo lo tienes. Y más como estás diciendo, que sabes que el cliente sabe perfectamente que tú trabajas en ese proyecto y que encima coordinas. ¿Sabes qué pasa? Que aquí, aunque la sociedad tenga un seguro, tú, de que el proyecto estés haciendo ahora, te reclamen dentro de 4 años o después de 4 años de terminarlo, tú ya no estás en esa empresa porque hayas cambiado de centro de trabajo y llega una reclamación. Y tú ya no tienes el seguro que tenías cuando estabas en la empresa. Conozco que ese seguro, que además también es de Mapfre, cubre, si a posteriori te vas a la empresa, hay una cláusula que dice que te cubriría igualmente los trabajos que hayas realizado allí. Pues, bueno, habría que verlo. Si efectivamente dice eso, bueno, pues podría estar cubierta. Pero si quieres remitirnos, Vale, remitamos, ningún problema. De todas formas, tampoco sabemos. Mandaré una consulta. Sí, en mándanos, porque concreto. es interesante porque no es habitual. Entonces, prefiero verlo antes de pronunciarme y meter la pata porque no es lo habitual esa cláusula. Ahora, que cada uno vaya a poder negociar con Mapfre eso y que les lo hayan concedido, puede ser. De todas formas, tampoco sabemos cuál es la suma asegurada que tiene la empresa. Si la empresa tiene 1 millón, pues es poco. Igual no llega y tienes que repartir la responsabilidad entre todos. Si la empresa tiene contratada 30 millones de euros de límite, no sé de cuánto es el proyecto. Hay que ver muchas cosas. Dependiendo de la cuantía de la obra, ¿no? Vale, claro. Vale. Pues nada, yo os comento más detalles por privado y así lo podemos mirar. Hablamos cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Bueno, Íñigo, yo, lo que veo no hay más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o así. Si no, simplemente agradeceros de nuevo el tiempo, la dedicación y recordaros a todos que esto no queda aquí. O sea, que cualquier duda o consulta que tengáis, tenéis tanto a Íñigo como a Ana para responder cualquiera de las preguntas que os puedan llegar, ¿no? De nuevo, gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación. Gracias a todos los asistentes por estar en otro webinar del colegio y os esperamos para la siguiente ocasión. Gracias a vosotros, Pablo, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, entonces. Bueno. Chao.